la otra función, ¿verdad? Clarísimo, ¿no? Si sus gráficas caen todas dentro de la varita. Y de la manera pictórica de entender la convergencia de las funciones es, bueno, me doy una varita y las gráficas de todas las funciones tienen que caer dentro de la varita si n es suficientemente grande. Y eso pasa sin importar qué tan chiquita es la varita. ¿Estamos todos de acuerdo en ello? Entonces ya sabemos qué significa que una sucesión de funciones converja. Vamos a probar un resultado central en este asunto que sale gráfico. Vamos bien. Supónganse que tengo esta función f de x. Fijen el área bajo la curva, que es la integral entre a y b de f de x de x. ¿De acuerdo? Integral entre a y b. Resulta, lo que resulta claro, que si yo tengo un polinomio o una función que se acerca mucho a f, ¿qué pasará? El área va a parecerse ¿qué? Muchísimo, ¿verdad? Entonces, si yo creo que el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es igual a f de x, pues yo qué tendré que probar? Pues que el límite cuando n tiende a infinito de la integral entre a y b de fn de x tendrá que ser igual a la integral entre a y b de f de x, ¿verdad? Que en la integral del límite es igual al límite de las integrales. ¿Está claro? La integral del límite es igual al límite de las integrales. Vamos a probar. Eso no es difícil. Entonces tengo que restar, ¿verdad? Tengo que restar la integral entre a y b de fn de x de x menos la integral entre a y b de f de x de x, valor absoluto. Esto es exactamente igual a la integral entre a y b de fn de x menos f de x, porque la integral de la recta es la recta de las integrales, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero esto será igual o menor que la integral entre a y b de fn de x menos f de x, el valor absoluto de x, pero esto será menor o igual que el máximo para menor o igual que b de fn de x menos f de x por la integral entre a y b de dx, que esto es igual a d menos a por el máximo de a menor o igual que x menor o igual que b de fn de x menos f de x. ¿Estamos todos de acuerdo en ello? Eso ya menor o igual. Pero yo que sé, ¿qué fn que hace converge a quién? A f de x. Es decir, que este máximo tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, la integral del límite es el límite de las integrales. Vamos a satisfacer. Simpático. Vamos a hacer un ejemplito, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Estamos de acuerdo sobre este punto? ¿Sí? ¿Está claro? Dígame. ¿Vale? ¿Cómo máximo? Máximo es la diferencia. Sí, pero... ¿Qué pasa? No estoy preocupado. Esa diferencia se puede ver como una sucesión. La diferencia va a ser una sucesión de funciones, claro. Entonces es el máximo de esa. Es el máximo de la diferencia. Mire, vamos, regresemos a la figura. Vamos a hacer una demostración pictórica. Aquí está f de x y por aquí anda fn de x. Entonces me fijo en esta altura y me fijo en el máximo de estas diferencias. Entonces, si el máximo de esas, entonces
la integral que hay debajo de esta curva será menos la integral que hay debajo de la fn, la diferencia será la integral que hay arriba y abajo, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pero esa integral será menor o igual que la longitud del intervalo por el máximo tamaño de esta diferencia. Pero convergencia, según como yo la definí, significa que el máximo de esa diferencia va a cero cuando n a dónde va, a infinito. Y se acabó. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Vamos a ver, e a la x. E a la x. Vamos a integrar entre 0 y 1 e a la x de, esto vale e a la 1, ¿verdad? Menos e a la 0. ¿Sí? ¿Estamos? E a la 1 menos e a la 0 y a la 0. Muy bien. Por otro lado, yo sé la integral entre 0 y 1 de la suma desde n va de 0, desde j va de 0 hasta n de x a la j entre j factorial de x. Porque la suma de j igual a 0 hasta n de x a la j entre j factorial del límite, cuando n va a tener infinito de x a la j entre j factorial, es igual precisamente a e a la x. Yo sé eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a integrar ese lado izquierdo. La integral de la suma, es la suma de las integrales, es la integral de j va de 0 hasta n de quién? De la integral entre 0 y 1 de x a la j entre j factorial de x, pero este es igual a la suma desde j va de 0 hasta n de quién? De 1 de j1 entre j más 1 factorial por x a la j más 1 dividido integrado entre 0 y 1, pero esto va a ser igual a su vez ¿a qué cosa? La suma de j va de 0 hasta n de 1 entre j más 1 factorial por 1 a la j más 1 menos 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Menos 0, ¿de acuerdo? Porque 0 vale 0. Y entonces, ¿esto qué me queda? Me queda la suma desde que j va de 0 hasta n, ¿de qué? De 1 entre j más 1 factorial, ¿verdad? 1 entre j más 1 factorial. Pero esto es igual a qué cosa? A 1 más pero es j más 1. A ver, cuando j vale, a ver, aquí 1 entre 1 a la j más 1 entre j más 1 factorial menos 0, está bien, es correcto esto, este 0 es correcto, x a la j más 1, entonces aquí tenemos 1 más 1 medio, 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial más 1 entre n más 1 factorial, ¿verdad? Y luego tomo el límite de esto cuando n tiene infinito y me da e a la 1, lo cual es correcto, pero no me dio e a la 1 menos e a la 0. Entonces parece que el teorema que probé no funciona. La demostración está bien, pero el ejercicio está mal. ¿Qué pasó? Entonces no resultó cierto que la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo mal? No funcionó el teorema. Tan orgullosos estamos de nuestro teorema, ¿verdad? ¿No que los teoremas siempre funcionan? Y un contraejemplo. Ay, bueno, vamos viendo, fíjense ustedes. ¿Estamos de acuerdo en eso? En esa suma x a la j entre j más 1, ¿verdad? Pero
¿No lo escucho? 0 a la j más 1. 0 a la j más 1 es 0, ¿verdad? Sí, eso no hay dudas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A ver, vamos a escribir E a la 1. Vamos a escribir E a la 1. E a la 1 es igual a ¿qué cosa? A 1 más 1 más 1 entre 2 factorial más 1 entre... ¿Qué? Yo solo nos dio 1 más 1 entre 2 factorial más 1 entre 2 factorial. No nos dio el... Exactamente. Entonces aquí le tengo que sumar 1, le sumo 1 para que me dé la exponencial y le resto 1 y yo tengo el mismo resultado. Total. Esta es una función altero. Bueno, vamos bien. Fíjense ustedes qué simpático. ¿Estarán ustedes conmigo de acuerdo? Aquí escribí una pequeña trampa visual, ¿no? ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo que eso es cierto, ¿verdad? Lo que escribí ahí. El siguiente paso también es correcto. El siguiente paso también está bien. Pero luego, ¿qué tengo? Tengo 1, y aquí un más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, más 1 entre n más 1 factorial. Pero ahora, E a la 1, ¿cuánto vale? 1 más 1 más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, más etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vale E a la 1. ¿Sí? ¿Sí está claro? De la serie de Taylor sale. Pero entonces puedo sumarle aquí 1, le sumo aquí más 1 y le resto aquí 1. Y esto lo cambia, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, esto es E a la 1. Menos 1, que era lo que yo tenía, que era E a la 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vemos que el teorema funciona, ¿verdad? Vamos a hacer otro que también está muy curioso. Sí, yo demostré que si el límite con n tiene infinito de fn de x es igual a f de x, entonces, la integral entre a y b de f de x de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral entre a y b de fn de x de x. Yo demostré eso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, yo demostré eso. Vamos a pensar que fn de x sea el seno de n para 0 menor o igual que x menor o igual que x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, vamos bien. A ver, ¿quién es cada vez más grande? Esta cosa oscila que cada vez más rápido, ¿verdad? El límite, cuando n tiende a infinito de fn de x, no existe, ¿verdad? No existe. Piénsalo en el fin de semana. Vamos a retomar el límite. Ese límite del seno de nx con n tiende a infinito no existe. Porque oscila totalmente peludo, ¿verdad? ¿Saben que hemos hecho alguno de estos? De estos ejercicios hace tiempo. Este límite no existe. Sin embargo, el límite cuando n tiende a infinito de la integral entre 0 y 1 del seno de nx por x, este límite es 0. Porque las rayas van positivas y negativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno de los límites puede ser sí y el otro no. Lo que dice el resultado es que si fn converge a f de manera uniforme, entonces la integral del límite es el límite de las integrales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el punto? Bueno, entonces vamos a hacer otra que es interesante. Vamos a probar que el número e no es racional. No lo hemos probado nunca, ¿verdad? Hemos encontrado una expansión aproximada para e con el método de Newton, pero no sabemos
si esa expansión se vuelve eventualmente periódica, eso no lo sabemos. O si tengo que calcular E todo el resto de mi vida. Pero vamos a probar ahorita que E no es racional, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? No es racional. Entonces, ¿cómo le hago para que E no es racional? ¿Cómo le hallamos para probar que E no es racional? ¿Y por qué me esperar hasta este momento? ¿Por qué me he esperado hasta este momento? No entendí, ¿puede usted repetir el argumento? No percibí lo que me quiere decir. Ajá. Ciertamente lo que dice usted tiene algo de cierto. Hay algo de cierto en la afirmación. Vamos bien. ¿A cuánto es igual? A 1 más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, más 1 entre n factorial, más, ¿verdad? Más ¿qué cosa? E a la teta entre n más 1 factorial, donde teta es mayor que 6 y menor que 1. Yo sé eso. Yo sé que vale eso, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Por el desarrollo de teta. Bueno, de hecho es 2, no 1 más 1, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que es eso. Ahora bien, supongamos que E fue racional, el del tamaño P entre Q enteros, ¿verdad? P y Q enteros, sin factores comunes, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ahora voy a despejar. Pues Q, si es racional, yo conozco Q, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Déjenme escoger N de suerte tal que ¿qué? Además, pues un entero, ¿verdad? ¿Sí? Déjenme escoger N de manera tal que ¿qué? De manera tal que N más 1 factorial entre Q sea entero. Es claro que se puede, ¿verdad? Simplemente escojo N es igual a Q menos 1 y cancelo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, escojo N de suerte tal que pase de que N factorial por P entre Q sea igual a ¿qué cosa? A 2 por N factorial más 1 por N menos 1 factorial más, etcétera, más E a la teta entre N más 1. ¿De acuerdo? Simplemente despejando. Pero este es un entero. Todo este es un entero. Pero este es un ¿qué? Grado diferente de 0. Entonces una contradicción. Luego entonces E no es racional. Apónganlo así. Era absolutamente imposible hacerlo de las otras definiciones. Con la serie de Taylor resultó una cosa boba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ya saben que E no es racional. Pronto demostraremos que pi tampoco. ¿Sí? Lo cual pues, es bueno, ¿verdad? Y la pregunta será si E a la pi lo es. Tampoco es claro el a priori.
Las irracionalidades se podían cancelar, ¿por qué no? El problema de hacer los números, los problemas de los números son muy complicados, porque uno está explorando la naturaleza íntima de estos dichos, ¿verdad? Estamos tratando de controlar cómo se juntan estas colas infinitas para poderse repetir o no repetir. Por eso son difíciles, ¿verdad? Por eso la teoría de números es difícil, porque los problemas son muy parecidos a los problemas, digamos, de matemática aplicada, en el sentido de que se requiere una respuesta clara a una pregunta bien formulada y uno se puede ir de lado, ¿verdad? Le voy a poner hipótesis para que funcione. Pues no, ¿verdad? Porque las hipótesis en teoría de números están dadas de manera natural. El número es ese y la pregunta es clara, ¿es o no es? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ya sabemos que es, ¿cómo se llama? No es racional. Entonces, yo creo que lo dejamos de este tamaño. Tengo que hacer una pequeña cosa. Nos veremos el lunes para retomar estas cuestiones de convergencia y si les encargo ya. Muy bien.